Una misionera cristiana fue asesinada en su apartamento. El criminal dejó pocas pistas tras de sí. Pero un novedoso programa informático encontró indicios en una sábana con manchas de sangre y el caso hizo historia. Kirkland, Washington. Una acaudalada zona residencial de Seattle que sirve de hogar a los ciudadanos más cultos de los Estados Unidos. Más del 95% tienen diplomaturas o licenciaturas. Dawn Ferrin, de 27 años de edad, encajaba allí perfectamente. A Dawn le gustaban mucho los idiomas. Hizo un curso en París para aprender francés y después se fue a Viena, la capital de Austria, a aprender alemán. Dawn era una excelente violinista y bailarina que había regresado de Japón recientemente, donde había trabajado como misionera. Llevaba viviendo en este edificio de apartamentos de Kirkland solo 2 semanas, cuando su vecino, un bombero local, vio la puerta de su casa abierta y decidió investigar. Cogió su móvil, llamó a la puerta, preguntó si había alguien allí y cuando no obtuvo ninguna respuesta entró en el piso. En la cocina había galletas recién hechas. En el dormitorio encontró a su vecina, Dawn Ferrin, tirada en el suelo. He encontrado un cuerpo. Está en el suelo, de lado. Está rígido. Y también frío. Y tiene la cabeza tapada. ¿La cabeza tapada? Sí. ¿La ha tapado usted? No, solo me he acercado para ver si estaba bien. A Dawn la declararon muerta allí mismo. Yo no me lo podía creer. No me podía creer que le hubiera ocurrido eso, sin ningún motivo. No tenía enemigos. No creo que conociera a nadie allí, ni siquiera a los vecinos. No nos había hablado de nadie todavía, no nos había hablado de ningún vecino de su edificio. La autopsia reveló una contusión del tamaño de un puño en la parte posterior de la cabeza de Dawn Ferrin. También mostraba signos de abusos sexuales y de que había sido estrangulada con una sábana. Nos pareció que había sido un ataque rápido. No parecía que el sospechoso hubiera pasado mucho tiempo en la escena del crimen. Además, nadie había visto ni oído nada. Y había apartamentos arriba, abajo y enfrente del suyo donde había gente ese día. Lo único que los investigadores supieron, nada más entrar allí, fue que el criminal era fumador. Lo sabían por la ceniza que había sobre el colchón y por la quemadura de la mesa donde puso un cigarrillo. Pero no había ninguna colilla. Podía significar 2 cosas: que tuviera un cigarrillo en la boca cuando entró, o que cuando se diera cuenta de lo que había hecho pensara, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Y entonces encendió el cigarrillo y pensó en qué podía hacer: cubrirlo, limpiarlo o abandonarlo. También había una mancha de sangre en la sábana de la cama. Las pruebas indicaron que la sangre pertenecía a Dawn Ferrin. Los investigadores no encontraron huellas dactilares sospechosas ni huellas de zapatos en la escena del crimen. Ninguno de los vecinos vio ni oyó nada extraño, y no habían robado nada del piso. Desde un punto de vista fiscal, la mayoría de las veces hay un motivo para asesinar. El asesino conoce a la víctima, y el móvil del crimen puede estar justificado o no, y la mayoría de las veces no lo está. En este caso, no la había. Dawn Ferrin llevaba una vida muy discreta. No tenía ninguna relación amorosa. Y sus prioridades en la vida eran su fe cristiana, su familia y sus estudios religiosos. Por tanto, en muchas ocasiones, nos miramos los unos a los otros pensando, ¿qué diablos podemos hacer? Las galletas de chocolate recién hechas en la cocina de Dawn Ferrin dejaban a la vista los últimos momentos de su vida. Los recibos del supermercado identificaban dónde había comprado Dawn los ingredientes para las galletas, y mostraban que Dawn había estado en la tienda a las 9:45 de la noche. Los investigadores no encontraban a nadie que la hubiera visto desde que salió de la tienda hasta que fue descubierta a la mañana siguiente. Dawn Ferrin fue una víctima inocente que estaba haciendo algo típicamente norteamericano en su casa cuando la asesinaron: galletas para el Día de la Madre. Le podría haber pasado al hijo de cualquiera. Le podría haber pasado a cualquiera.
pero le pasó a nuestra hija. El perfil de Dawn era el de una chica muy tímida que no salía con chicos, no bebía y no consumía drogas. Llevaba en la ciudad solo 2 semanas. Una de las cosas más interesantes que aprendes cuando te dedicas a este trabajo es que el forense y sus observaciones dicen cómo era esa persona. Y lo más curioso que dijo de Dawn Ferrin es que era una chica tan modesta que ni siquiera tenía perforadas las orejas. Los investigadores comprobaron el paradero de todos los agresores sexuales registrados en la zona, pero todos tenían coartada. El agresor sexual que vivía en su zona tenía antecedentes por abusar de niños y no de mujeres adultas. Y nada indicaba que conociera a Dawn. Además, la mayoría de las veces los agresores sexuales se decantan por un determinado grupo. Tenemos varias posibles pistas. En aquel momento se estaba buscando a un asesino en serie en esa zona. El asesino en serie de Green River atacó a muchas mujeres en Pacific Northwest. Pero esos asesinatos eran diferentes, ya que las víctimas de Green River no fueron asesinadas en sus casas. Los investigadores estaban casi seguros de que el asesino de Dawn vivía cerca. Al principio pensamos en cualquier vecino del edificio, pero no había nadie que nos llamara la atención particularmente. Además, todos tenían coartadas, y cuando comprobamos los antecedentes penales no vimos nada sospechoso. También parecía que el asesino sabía que Dawn vivía sola. Si había sido alguien que simplemente la había seguido desde el supermercado, se habría arriesgado mucho entrando en la vivienda de alguien sin saber con seguridad que vivía sola. Aunque Dawn había sufrido abusos sexuales, el médico forense no pudo encontrar pruebas biológicas del agresor. La única prueba era la sangre de la cama de Dawn. Pero, ¿era posible que la sangre contuviera otras pistas? Los expertos la examinaron. Los agentes querían saber si había posibilidades de identificar a alguien con ella, y todos dijeron al unísono, muy pocas. Si el asesino había tocado la sangre, podía haber alguna huella. Pero la sangre estaba en una sábana porosa, otro obstáculo en el camino. Obtener huellas de telas es extremadamente difícil. Es muy poco común. No hay muchos de estos casos documentados. Una rápida llamada al laboratorio criminalístico del FBI sugirió que podían intentar ver si había huellas en la mancha de sangre con una sustancia llamada negro amido. El negro amido se utiliza desde hace mucho tiempo en laboratorios para mejorar el contraste. Asimismo, reacciona positivamente a la proteína de la sangre. Como no tenían nada que perder, el científico forense Pat Warrick sumergió la sábana en una solución de negro amido. Ninguno de nosotros pensábamos que conseguiríamos ningún resultado con ello, porque cuando sumergimos la sábana en negro amido la primera vez, se puso totalmente azul. Pero los ojos de los expertos empezaron a ver algo más. No nos lo podíamos creer. Teníamos una tela, una sábana, en la que después pudimos ver perfectamente huellas de manos, huellas dactilares en la sangre de la sábana, que no fueron visibles hasta después del proceso al estar ocultas. La huella parcial de la mano que apareció no parecía que iba a permitir una identificación. La tela era el verdadero problema. Tuvimos que observarla y analizar todos los detalles, los de la tela y los de la huella. Y para ello los aumentamos. Y cuando lo hicimos, solo vimos el tejido. No se veían muchos detalles porque el tejido estaba por encima, y eso era todo lo que se podía ver. La huella de la mano no parecía llevar a ninguna parte, y los detectives tuvieron que enfrentarse a la posibilidad de que el asesinato de Dawn no se pudiera resolver. Pero siguieron investigando, y el estar en el lugar adecuado en el momento adecuado dio resultado. Mientras estaban fuera del apartamento de Dawn, un vecino empezó a hacer preguntas. Yo estuve allí horas y horas.
Y recuerdo estar en el aparcamiento y ver a este tío grande y gordo bajar por las escaleras. Y cuando llegó donde estaban los agentes, gritó: ¿tengo que preocuparme por mi seguridad? Esas fueron sus palabras textuales. Se llamaba Eric Hayden y vivía con su novia en el apartamento de arriba de Down Ferrin. La primera vez que los detectives hablaron con Eric Hayden, este sostuvo que no conocía a su vecina. La segunda vez que hablaron con él, dijo que la conocía, pero que nunca había tenido contacto con ella. Cuando le preguntaron dónde había estado la noche del asesinato, Hayden dijo que estuvo tomando copas con sus amigos hasta tarde. Y no tenía antecedentes penales por abusos sexuales. Nos llamó la atención porque no es normal levantarse un día después de 30 años y cometer el primer crimen de tu vida. No es lo normal. Pero había algo en Hayden que hacía sospechar a los investigadores. Las manos de Eric temblaban. Él mismo decía, mírenme, me tiemblan las manos, me estoy poniendo muy nervioso. ¿Eran los nervios normales de un interrogatorio policial? ¿O había algo más? Eric Hayden, de 32 años, empezaba a parecer el principal sospechoso del asesinato de Down Ferrin. Vivía en el mismo edificio de apartamentos y, según otros vecinos, Hayden se comportaba de una forma sospechosa. Hubo una vecina que describió a Eric Hayden como un hombre extraño. Y cuando le pregunté qué quiere decir con extraño, me dijo: bueno, una vez le vi en el aparcamiento. Estaba lloviendo, no llevaba zapatos, estaba fumando un cigarrillo y estaba viendo a la gente pasar. Y me fijé en que miraba particularmente a las mujeres. Y en el interrogatorio, Hayden dijo al principio que estuvo bebiendo con sus amigos cuando se produjo el asesinato. Y posteriormente dijo que estuvo bebiendo solo. Cuando empezó a cambiar de historia, la policía creyó que había bebido tanto que no se acordaba bien de todo. Hayden también era fumador, lo cual era significativo ya que el asesino dejó ceniza en la escena del crimen. Pero la única prueba forense de este crimen era la huella de la mano en la sábana de Down. Y la huella era tan pobre que no había forma de compararla. Desesperados por obtener respuestas, los detectives recurrieron al investigador forense Eric Berg. Querían otra opinión sobre si se podía o no hacer algo con esa sábana, ya que habían tocado fondo con la química. Berg hizo una fotografía digital de la huella de la sábana y la introdujo en su ordenador. El problema fue evidente de inmediato. Los detalles de la huella estaban oscurecidos por los hilos de la sábana, como si se hubiera puesto una pantalla sobre la huella. Quería averiguar de quién era porque parecía ser el criminal. Veía el contorno de la mano, pero no los detalles. ¿Cómo me podía deshacer de esa pantalla? Esa fue la cuestión más importante cuando estuve frente a la pantalla. ¿Cómo me puedo deshacer de eso? Entonces, Berg tuvo una idea. Tenía que encontrar la manera de eliminar las marcas de hilos de la imagen, pero necesitaba encontrar algún tipo de filtro para ello. Filtro, bonita palabra para definir un algoritmo. Es un proceso matemático que puede, a partir de una imagen, hacer algo con ella. Teníamos uno diseñado por mí que, básicamente, busca patrones repetitivos, algo que se repita de una manera predecible y permite eliminarlo sin afectar al resto de la imagen. Berg tomó una muestra del tejido de la sábana e hizo que el ordenador sustrajera esa parte de la imagen, dejando solo la huella de la mano. Y funcionó. Fue precioso, no me lo esperaba. No esperaba tener un resultado tan claro. Pero los detalles se veían en la pantalla con toda claridad cuando antes no se veían. Antes se podían ver configuraciones, pero no detalles. Y ahora sí se podían ver los detalles. Y había una gran cantidad de detalles. Teníamos casi la mitad de una mano, desde los dedos hasta la base de la mano. Eso era lo que se veía y era perfectamente visible. Por tanto, teníamos una gran cantidad de información
para hacer un examen de la huella o comparación. La palma de la sábana de Dawn Ferrin, aumentada digitalmente, fue comparada con la huella de Eric Hayden. Pat Warrick se centró en las marcas de las líneas de la mano, diferentes en todas las personas. No había duda. La huella de la sábana de Dawn Ferrin era de Eric Hayden. Así que llamamos y les dijimos, no os lo vais a creer, es el vecino de arriba, es él. Y nos dijeron, ¿qué? Fue increíble. Así que les tuvimos que decir, sí, coincide con la del vecino, es él. Eric Hayden fue detenido y acusado de homicidio en primer grado. La acusación estaba convencida de que tenía un caso incuestionable. Pero, ¿permitiría el juez que esa prueba fuera utilizada en el juicio? Cuando Eric Hayden estaba a la espera de juicio por el asesinato de Dawn Ferrin, la acusación tuvo que enfrentarse a muchos problemas. La tecnología utilizada para revelar la huella nunca había sido admitida como prueba en un juicio criminal. El argumento en este tipo de casos es que la policía solo ve el mal. Está ahí fuera intentando condenar a gente por asesinatos y por todo tipo de crímenes terribles. Y no se paran ante nada para conseguirlo. Hasta manipulan pruebas por ordenador, añaden información y ponen cosas que no estaban en la escena del crimen para condenar al acusado. En el juzgado, la acusación tuvo que convencer al juez de que lo único que se había hecho con la huella de la sábana era mejorarla. Nosotros no añadimos nada a las pruebas. Las pruebas son lo que son. Solo eliminamos lo que interfiere para identificar la huella. Pero no añadimos ninguna marca a la huella, ni nada parecido. El juez dejó que el jurado decidiera. Eric Berg llevó su ordenador al juzgado y demostró el proceso. Todo el mundo se quedó sorprendido al verlo. Rápidamente estuvo claro que era una huella de mano, y recuerdo que yo estaba detrás del jurado mirando a Eric Berg, y detrás estaba el equipo de defensa. Y uno de ellos me miró. Se echó la corbata para atrás y giró la silla como diciendo, ya he terminado. Y a efectos prácticos, Eric Hayden también había terminado. La huella contó la historia de lo que le ocurrió a Dawn Ferrin. Según la acusación, Eric Hayden estaba borracho cuando volvió a su casa la noche del asesinato. Cuando subía las escaleras, vio que la puerta de Dawn estaba entreabierta. Debió de dejarla abierta por el calor del horno, ya que estaba haciendo galletas. Las pruebas indican que Hayden golpeó a Dawn en la parte posterior de la cabeza, dejándola inconsciente. Después, abusó de ella sexualmente y la estranguló con la sábana. Cuando se levantó, se apoyó en la cama dejando una huella parcial de la palma de su mano en la sábana. Fumó un cigarrillo mientras intentaba serenarse, sin ser consciente de la huella que había dejado. Aumentada posteriormente por ordenador, dicha huella le relacionó con el crimen. Este es el clásico ejemplo de investigadores expertos, que van a la escena del crimen y tienen la inteligencia de conservar algo que no saben si terminará siendo una prueba o no. Y no hacen nada que pueda contaminar o estropear esas pruebas hasta que los expertos las hayan analizado. Eric Hayden fue condenado a 26 años de cárcel. Tras el juicio, los familiares y amigos de Dawn Ferrin fundaron una beca en su nombre para estudiantes interesados en hacerse misioneros. Hay más de $20,000 repartidos por el mundo, y eso no hubiera sido posible sin ella. La tecnología utilizada en el caso de Dawn fijó un precedente legal y se utiliza ahora en casos de todo el mundo. Fue la primera vez en todo el mundo en que los expertos fueron capaces de
identificar huellas de manos y dedos que quedaron impresas en la sangre de un trozo de sábana. Me impresiona pensar que después de 11 años la gente sigue recordando este caso y se sigue utilizando la tecnología que se utilizó. En aquel momento no teníamos ni idea de lo importante que sería. No creo que Dios haga que las cosas ocurran, pero sí las utiliza. Y creo que es increíble que esta tecnología fuera descubierta en el momento en que fue necesaria para resolver el caso de Dawn.